Por último, el último de los ciclos biogeoquímicos que vamos a ver es el del azufre, ¿vale? Otro átomo también importante para los seres vivos porque forma parte de moléculas. Lo tenemos, por ejemplo, en algún aminoácido que forma proteínas, tenemos azufre, o sea, forma parte de proteínas. Puede estar formando parte, bueno, de ciertas biomoléculas. Y recordad que había dicho que el único de los elementos estos importantes, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, el único que no tiene presencia en la atmósfera es el fósforo, ¿vale? El azufre sí, pero no es que sea muy abundante en la atmósfera, pero sí que hay gases de azufre, el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, H2S, ¿de acuerdo? Y óxidos de azufre también hay en la atmósfera, son gases. Pero ¿qué pasa? Que su presencia natural es por erupciones volcánicas. Los volcanes expulsan estos gases de azufre, ¿vale? Este huele muy mal, típico olor sulfuroso de los volcanes, a huevos podridos huele este. Eso por un lado. Por el otro, otra fuente importante, son contaminantes, ¿vale? Estas sustancias en el aire son actividad humana. Los tubos de escape de los coches, las combustiones, las chimeneas liberan también muchos óxidos de azufre que luego son los responsables de la lluvia ácida, ¿vale? Bueno, ahí es como encontramos el azufre en la atmósfera. En la biosfera, ¿tenemos azufre? Claro que tenemos azufre en las moléculas de los seres vivos. Es decir, los seres vivos necesitan azufre. ¿Cómo lo consiguen? Pues depende. Los productores son capaces de coger el óxido de azufre que puede estar en el suelo, la sal mineral, las sales de azufre, sales minerales de óxido y óxidos de azufre, incorporarlos a través de las raíces como, bueno, savia bruta, forma parte de la savia bruta, y luego, gracias a la fotosíntesis, fabrica pues moléculas orgánicas. La fotosíntesis convierte moléculas inorgánicas en orgánicas, ¿de acuerdo? Entonces, las plantas, las algas, todos estos pueden convertir el azufre inorgánico en azufre orgánico, formando parte de aminoácidos. Y una vez que ya lo tienen ellos, pues ya se lo pueden comer los siguientes, los consumidores, ¿vale? Por eso pone ahí que lo introducen en la cadena alimentaria. Bueno, es que los productores introducen en la cadena alimentaria eh, todos los elementos a excepción del nitrógeno, que quien lo introduce son las bacterias fijadoras, ¿vale? Pero los demás, los productores, por eso se llaman así. Bien, luego hay otros seres vivos, los que tenían un metabolismo quimioautótrofo. Repasad los tipos de metabolismo en el tema 6 porque están vistos. Bueno, pues hay ciertas bacterias quimiosintéticas o quimioautótrofas, es lo mismo, que también pueden coger el sulfuro de hidrógeno y oxidarlo para obtener energía, ¿vale? Pueden utilizar esto en su metabolismo. Y luego hay otras bacterias descomponedoras, que estas son quimioheterótrofas, que estas hacen lo contrario, reducen el sulfato y forman sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Es decir, estas convierten sulfuro de hidrógeno en sulfato y estas cogen sulfato y sulfuro, ¿de acuerdo? Una oxida y otra reduce. Bueno, esto es química, ¿vale? Que si no lo habéis visto en este curso, las reacciones de redox o de oxidación-reducción, pues igual seguramente, probablemente os las hayan mencionado o deberían, ¿vale? En segundo de bachillerato sí que se ven en química. Bueno, entonces, de una u de otra manera, los seres vivos se agencian el azufre que les hace falta, ¿vale? Unos por fotosíntesis, otros por quimiosíntesis, ¿vale? Es decir, utilizan CO2, pero como fuente de energía utilizan otras reacciones químicas diferentes a las nuestras, por ejemplo. Y luego los descomponedores, que son como nosotros, pues las descomponedoras son quimioheterótrofas, ¿vale? Y reducen sulfato y forman sulfuro de hidrógeno. Bueno, continuamos. ¿En la hidrosfera nos encontramos azufre? Pues sí, porque toda la descomposición de materia orgánica te va a producir sulfuro de hidrógeno, ese gas, H2S, que huele un poco mal, ¿vale?
y se puede acumular la materia orgánica descompuesta pues en el suelo, en el agua, en donde sea. También los volcanes van a fabricar, o sea, perdón, también los microorganismos también van a fabricar pues esos compuestos. Y también puede ocurrir, la hidrosfera también puede tener azufre porque el azufre de la atmósfera puede caer como lluvia ácida y entonces pues ya se queda el azufre que antes estaba en la atmósfera pues en un río, en un lago, en el mar, etcétera, etcétera. En la corteza, ¿hay azufre? Sí. Sobre todo el azufre más abundante es un mineral que se llama yeso, ¿vale? Y ese yeso, al alterarse, libera el ion sulfato, SO4 2 menos, ¿vale? Y lo libera pues al suelo, a la hidrosfera y luego pues ese sulfato pues lo disponen de las plantas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis pues cómo el azufre pues va circulando por los distintos compartimentos, ¿vale? Los herbívoros, bueno, las plantas absorben el azufre del suelo, los sulfatos, ¿vale? Ese sulfato es convertido en molecular, bueno, forma parte ya de una molécula orgánica en la planta, se lo comen los animales unos a otros. Cuando se muere en la descomposición, regresa el azufre al suelo, ¿vale? El plancton también absorbe sulfatos, pero en el mar y hace lo mismo en la cadena alimentaria marina. Cuando se descomponen los restos de seres vivos marinos, pues también regresa el azufre al mar. A veces puede sedimentar y formar rocas, ¿vale? Y a veces la combustión libera azufre a la atmósfera y la lluvia ácida lo retorna otra vez al suelo. Bueno, esos son los movimientos principales del azufre por atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. Bueno, y con esto hemos terminado los ciclos de los principales elementos químicos, ¿vale? Que nos forman, ¿de acuerdo? Hay más, está el ciclo del oxígeno, pero bueno, los más importantes son estos, ¿vale? Sobre todo carbono, nitrógeno y bueno, fósforo y azufre son un poco, no tan, bueno, a ver, importantes son, pero bueno, los principales, por decirlo así, más llamativos, carbono y nitrógeno. En el siguiente vídeo vamos a ver, una vez que ya tenemos un poquito en mente cómo funciona un ecosistema, sabemos de qué están formados los ecosistemas, sabemos qué relaciones se establecen entre ellos, sobre todo las de alimentarse, entre unos se alimentan de otros. Sabemos cómo medir el paso de energía de los ecosistemas, las producciones, si un sistema es más productivo o no, un ecosistema es más productivo o no. Todas estas formas de medir pues esa dinámica en el ecosistema, ¿vale? Para ver si son muy rentables, si son menos rentables. Pues una vez que sabemos estas cosas y cómo va pasando la materia y la energía por los distintos compartimentos, pues vamos a ver los principales impactos ambientales que causan los seres humanos en el ecosistema, en el medio natural, ¿vale? Antrópico viene de antropo significa hombre, ¿vale? ¿Y qué es un impacto ambiental? Pues es un cambio en la condición, en las condiciones del medio. Es decir, antes había unas condiciones, ocurrió un impacto y ahora las condiciones son otras. Cambios puede ser condiciones físicas, condiciones químicas, condiciones biológicas, bueno, de todo, ¿vale? Por ejemplo, si sube la temperatura, eso es un cambio en una condición física, ambiental, ¿vale? No todos los impactos son causados por la actividad humana, ¿vale? Eso es importante. Somos responsables de muchos impactos, pero no de todos, ¿vale? Hay muchos procesos naturales que causan un impacto ambiental y bastante gordo. Por ejemplo, una erupción volcánica causa unos impactos ambientales bestiales y de esto no tenemos la culpa los humanos, ¿vale? Un incendio natural causado por una descarga de un rayo también es un impacto ambiental considerable y en ese caso pues es natural, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que como todo, la mayor parte de impactos pues son causados por el hombre. Es decir, ¿cuántos incendios forestales naturales ocurren en un bosque? Pues igual uno cada 50 años,
Esa es su frecuencia, o cada 40. ¿Y cuántos incendios provocados ocurren en un bosque? Pues oye, en un año varios, ¿vale? Entonces, bueno, el problema que tenemos, es verdad que la naturaleza cuando causa un impacto es muy gordo, pero lo causa de mucho, mucho tiempo, ¿vale? El problema nuestro es que estamos todos los días causando impactos, ¿vale? O casi todos los días. Y se llaman antrópicos, lo que habíamos dicho antes. Entonces, en este apartado vamos a ver los más importantes impactos causados por el hombre que van a originar cambios perjudiciales en el entorno. El cambio climático, pérdida de biodiversidad y los residuos, que son pues cambios bastante graves en general, ¿vale? Bueno, pues en el vídeo siguiente empezaremos por el principal de los impactos, que es el cambio climático.